fue anunciada a bombo y platillo y repetida por los medios de comunicación. Ucrania planeaba una gran contraofensiva de primavera, posteriormente rebautizada como contraofensiva de verano. Sin embargo, acabó el verano en el hemisferio norte y los análisis de la línea de frente arrojan que ni Kiev ni Moscú han asegurado grandes progresos en los últimos meses. Además, el Congreso de Estados Unidos acabó de suspender hace unos días, al menos temporalmente, la ayuda a Ucrania. En este contexto nos preguntamos qué perspectivas hay para la guerra. Para el análisis contamos con Jesús Manuel Pérez Triana. Él es analista de seguridad y de defensa. Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Directo América de France 24. Y le pido a grandes rasgos qué es lo que ha producido que esta contraofensiva, esta anunciada contraofensiva, finalmente no se desarrollara como esperado. Se sobreestimó la capacidad ucraniana, se subestimó la rusa. Bueno, pues lo que ha sucedido al final es que no hay ningún plan de guerra que sobreviva al primer contacto con el campo de batalla. Los ucranianos se prepararon para una guerra de maniobra, para movimientos rápidos y en cambio, mientras todo el mundo estaba atendiendo a la gran batalla de Bakhmut, los rusos se dedicaron a sembrar minas y obstáculos en una cantidad, en una densidad nunca vista. Mientras tanto, si repasamos la ayuda militar entregada por Occidente, pues en el campo, en el terreno, mientras vimos que carros de combate, vehículos blindados, pues copaban los titulares, todo lo que era el material para poder salvar y esos obstáculos pues se entregaban en muy pequeñas cantidades. La cuestión es que en la práctica los ucranianos han cambiado de táctica, evidentemente no han hecho grandes avances ni grandes movimientos y esto se ha convertido en una guerra de desgaste. Ahora, el balance es bastante equívoco. Vemos que no se ha movido el terreno, pero sí hay constancia de que los rusos han sufrido pérdidas muy importantes, han tenido que llevar al sur del país sus reservas estratégicas, a esas unidades que estaban en Rusia y que no se habían tocado en la guerra, que eran pues el último recurso del ejército ruso. Estamos hablando de las unidades de élite, de las divisiones paracaidistas, y ahora la gran pregunta es si esta guerra sigue, que va a seguir evidentemente, ¿qué recursos puede seguir poniendo sobre el campo de batalla Rusia? Claro. ¿Habrá una movilización? Mientras tanto, vamos a ver qué pasa en el otoño, porque quedan bastantes incógnitas. ¿Se paralizará la guerra? En cualquier caso, sabemos que esto va a llegar por lo menos hasta primavera de 2024. Claro, precisamente hablando de las capacidades rusas a corto plazo, le pregunto qué impacto tiene la presunta retirada del grupo Wagner de la guerra. Pues ha sido, es decir, la empresa militar privada Wagner tenía un área de operaciones pues restringida sobre todo al Donbass. Su retirada no ha tenido tal impacto porque lo que aportaban pues unas unidades, en algunos casos bien entrenadas porque eran profesionales que tenían experiencia de guerra, o bien ahí se estaban integrando unidades de presidiarios usados como carne de cañón. Yo no creo que haya sido determinante. Aquí el factor más importante ha sido otro, la capacidad de producción de municiones occidentales, la entrega de municiones inteligentes y los duelos de artillería son los que realmente han determinado el desenlace de la guerra en el sur de Ucrania, en Zaporilla, y lo que vemos es que en canales de Telegram, influencers, opinadores, incluso militares rusos se quejan de que están en franca desventaja frente a Ucrania. Es decir, los elementos claves no son los que han copado los titulares de prensa. Ya, y precisamente hablando de este apoyo occidental, ¿cree que debería encender las alarmas en Kiev el hecho de que el Congreso de Estados Unidos haya suspendido, al menos temporalmente, estos paquetes de apoyo previstos para Ucrania? Bueno, esto lo que sucede ahora mismo son juegos de política interna estadounidense que no tienen que ver con la posición sobre Ucrania. Es decir, esto va a ser un escollo pasajero, porque ahora mismo, bueno, puede que esté abocada incluso la administración estadounidense, la administración pública, a tener un parón. El verdadero problema va a ser en las próximas elecciones presidenciales, en el que sí hay todo un sector, bueno, el sector mayoritario dentro del Partido Republicano, que es el Trump, que apoya a Trump y que es decididamente contrario a la participación de esta guerra. Es decir, esto que estamos viendo ahora es uno de esos pequeños escollos que serán solucionados tarde o temprano. El verdadero debate vendrá luego. Lo hemos visto, por ejemplo, ahora mismo con el problema de las relaciones entre Polonia y Ucrania. Se han resuelto hoy mismo. Hoy mismo ya se ha desbloqueado el tema del grano ucraniano, a lo que los polacos estaban poniendo problemas. Entonces, lo que estamos viendo es que hay todo un tira y afloja político que va generando problemas a corto plazo. Los verdaderos problemas va a ser si Estados Unidos, con un cambio de gobierno, va a seguir manteniendo la misma posición respecto a Ucrania.
Y hablando de la Unión Europea, usted mencionaba el caso de Polonia. En Eslovaquia acaba de ganar las elecciones un candidato prorruso. ¿Cree que la cohesión dentro de la Unión Europea en esta alineación con Kiev puede deshacerse en algún momento, o Bruselas, digamos, que va a imponer esa línea de apoyo a Kiev? Aquí lo que tenemos es que hay un núcleo duro dentro de Europa, que lo forma República Checa, Polonia, las tres repúblicas bálticas, que son decididamente antirrusos y que han hecho un papel de tirar del resto de la Unión Europea. Luego también fuera dentro del marco OTAN, porque aquí hay que ver, por un lado, la Unión Europea, los 27 países, y luego los 31 países de la OTAN, en donde acaba de entrar Finlandia y Suecia, y donde ahí hay también un papel muy protagonista de Reino Unido. Entonces, lo que vemos aquí es que de los 27 países, Hungría y Eslovaquia han pasado al bando que están reacios a ayudar a Ucrania. De momento, por tanto, podemos decir que hay una amplia mayoría, hay un amplio consenso en la Unión Europea de apoyar a Ucrania, y ese consenso no se ha roto. Simplemente tenemos dos elementos que se han distanciado. Así que de momento pues no creo que peligre el apoyo a Ucrania. Y es más, había un general alemán que decía hace poco que ellos estaban haciendo los cálculos y que estaban dispuestos y eran capaces de apoyar a Ucrania por años. Y lo estamos viendo también, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que se están replanteando mantener líneas de producción de munición, es decir, volver a tener fábricas que produzcan cantidad de munición en grandes cantidades, y que era una capacidad que se había perdido pues porque veníamos de la guerra global contra el terrorismo y de guerras irregulares y de lucha contra fuerzas yihadistas, pero no se estaba preparado para una producción masiva de munición en un conflicto que es una guerra de desgaste. Entonces, esas reformas, esa reintroducción de líneas de producción, y lo estamos viendo en las alianzas industriales de Ucrania con otros países, con Polonia, con República Checa. Hoy mismo Polonia le entregó los primeros carros de combate Leopard dañados en la ofensiva y reparados en Polonia. Es decir, hay toda una serie de medidas políticas que se han estado tomando, políticas industriales que se han estado tomando en los últimos meses y que van a generar efectos pues a partir de ahora. Jesús, nos quedamos sin tiempo. En dos palabras le pido, ¿estamos muy lejos de una salida negociada? Sí, hasta que Ucrania no consiga una serie mínima de objetivos y es acercarse mucho a Crimea, no van a estar en disposición de sentarse en una mesa, porque quieren llegar a esa mesa de negociación en una posición de fuerza. Y por eso he dicho, vamos hacia la primavera de 2024 como mínimo. Jesús Manuel Pérez Triana, analista de seguridad y defensa, muchísimas gracias por compartir su análisis aquí en France 24. Encantado, hasta la próxima. Ustedes sigan con nosotros, que ya regresamos en segundos.